Gracias, querido amigo, querido hermano, una vez más por estar pendiente a estos videoclips de este su ministerio Conocerme dice Dios. Le habla su hermano Tito. En esta oportunidad, como ya usted lo sabe, como usted ya está acostumbrado, son videoclips cortos que me importa que lleguemos a lo que es la esencia de la escritura rápidamente, sin explicar mucho o buscar convencerlo a usted de algo, sino simplemente pero profundamente que lleguemos a lo que es la esencia de la palabra de Dios. En esta oportunidad a mí me gustaría que tocásemos el tema de Onésimo. Onésimo es un personaje de la Biblia, el cual se encuentra en el libro de Filemón. Filemón es una epístola del apóstol Pablo corta. Entonces, y para que usted se dé una idea, le voy a dar un poco de historia de lo que es el libro de Filemón. Filemón fue una persona que se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Enseguida le doy la cita bíblica, pero entonces, y así es que Pablo se sentía con confianza en hablar con él y pedirle un favor, por decir, de recibir a este siervo que se llama Onésimo. Onésimo también, lo vamos a ver conforme a la Biblia, es una persona de la cual fue esclavo de Filemón. Así es que podemos resumir de que Filemón fue una persona de que tenía posibilidades, recursos económicos para viajar de Filipos a Colosas y pues viajar, ¿verdad? Era un hombre de negocio, una persona de dinero para esos tiempos. Así es que tuvo también pues esclavo, y uno de esos esclavos era Onésimo. Onésimo entonces, por lo que podemos deducir de la Biblia, logró escapar, y quizás, según los teólogos, quizás pudo hasta haberle robado dinero a Filemón, y corrió entonces pues paró allá en una cárcel, y pues justamente con el mismo apóstol Pablo, y fue ahí donde Pablo lo convirtió, lo convenció, le llevó las buenas nuevas de salvación, y ahí fue donde Onésimo entonces se convierte al Señor. Y en esta ocasión a mí me gustaría leerle unos cuantos versículos. Entonces, y estos más bien son 2 versículos, y ya conteniendo un poco de historia, lo que es la epístola de Filemón, y quién es Onésimo. Así es que vamos a leerlo, y me gustaría que conmigo usted buscáramos no llenarnos de conocimiento que no nos sirva, o que no lo vayamos a aplicar a nuestras vidas, sino que busquemos fijarnos que la Biblia tiene mucho que enseñarnos, y es precisamente para lo que es, para enseñarnos, para darnos idea de lo que es el sistema de Dios para con el hombre. Entonces, y este es un personaje de la Biblia de que a mí me gustaría de que usted lo viera y lo tomara para aplicación en nuestras congregaciones, para aplicación para con nuestras familias, que lo tomáramos como para aplicarlo con las personas que nosotros amamos, con las personas que Dios manda en nuestro ambiente de influencia, que nos manda a nuestros alrededores. Así que leamos el libro de Filemón en el versículo 15, versículo 14 dice: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces Pablo está hablando con respeto, y a la misma vez está formulando su punto, y dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Entonces, en el versículo 15 es donde yo me quiero entretener un poquito. Yo me quiero buscar primero que usted se fije. Primero dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo.
Pablo está tomando pesimistamente lo que el esclavo hizo. O sea que dice, yo quizás, o sea que dice, yo no voy a ponerme en el lugar de Dios y te voy a decir que este fue el plan de Dios para con su vida. O sea, no está él aplaudiendo el hecho de que Onésimo pues escapó, ¿verdad?, de su amo, porque era pertenencia de su amo, porque él había pagado por él. Así es que lo que nosotros, pero él dice, quizás por esta razón fue que, o sea, que fue para que él viniese al conocimiento de Dios. Entonces, quizás al haberse quedado de esclavo no hubiera alcanzado el conocimiento de Dios. Así es que Pablo le dice, y entonces, y lo que es bueno también, hermanos, amigos, es reconocer de que tal vez usted y yo podemos estructurar nuestros hogares, nuestras iglesias de tal manera que nadie quiera irse de ellas. Pero hay momentos en situaciones económicas, familiares, políticas, en las que la persona tiene que salir de su pueblo, de su ciudad, de su cantón para poder, y allá Dios nos prospera. Entonces lo difícil es cuando ellos quieren regresar. Entonces por eso Pablo tuvo que ser abogado de Onésimo para que pudiera él regresar a la congregación de Filemón, porque Filemón tenía su congregación o la iglesia a la que Filemón en la que Filemón se congregaba estaba en su casa, en su hogar. Así es que podemos ver de que estamos buscando, Pablo está advocando o mediando, intercediendo por Onésimo para que sea recibido nuevamente. Dice, entonces el tiempo que Onésimo tardó fuera o estuvo fuera del hogar o de la esclavitud de Filemón, Dios lo utilizó. Excuse me. Perdón. Las alergias están fuertes en Texas. Entonces Dios utilizó aquel tiempo Dios utilizó el tiempo de que estuvo Onésimo fuera para traerlo a sus pies, para que viniera al conocimiento. Entonces, ahora a mí me gustaría de que usted considere de que si a veces tal vez un hijo se va de su hogar, tal vez un empleado se va y quiere regresar, considere esta historia, porque Pablo le dice, sí, en un tiempo él te fue inútil, o sea que no era nada, solamente era un esclavo, y el esclavo no sabe nada de los negocios de su amo, él solo sabe cumplir las órdenes que se le dan, entonces, pero no tiene nada de conocimiento de lo que es en los negocios del amo. Entonces, por eso Pablo le dice, en un tiempo te fue inútil, pero ahora que va de regreso te lo mando. Entonces, pero en eso yo no es lo que quiero hacer énfasis, y ya se me está terminando el tiempo. En lo que quiero hacer énfasis es en esto, en el siguiente inciso del mismo versículo. Dice el inciso último del versículo 15, dice, para que le recibieses para siempre. Entonces, Pablo, a mí me gustaría que usted y yo meditemos en esto. Pablo está no solo pidiendo el favor para con Onésimo para el presente, sino también para el futuro, porque le dice, quiero que lo recibas, le dice, quiero que lo recibieses para siempre. O sea, de que Pablo y sabemos que estas no son las palabras de Pablo, es la palabra de Dios. Entonces Dios mismo como que está dándole un adelanto a Filemón de que, dada por la naturaleza que este varón primero fue rebelde en rebelarse contra su sistema en el que vivía, de vivir de esclavo. Segundo, tuvo que robar para poder irse, entonces, según los teólogos. Ahora, ¿y qué más no habrá aprendido antes de llegar a Cristo, que terminó en una cárcel? Entonces, y como que Dios está dándole un adelanto a Filemón de lo que puede resaltar de la vida, aunque ya es convertido al Señor,
y porque Pablo le dice, si antes te era inútil, ahora me es muy útil. Y entonces, o sea que sí es un hombre cambiado, es una persona cambiada, una humanidad regenerada ya. Pero sin embargo, Dios le dice que no le dice que solamente lo regenere o se lo acoja, que le extienda redención, sino que le dice, y hospitalidad, sino que le dice de que para siempre, o sea, de que como que Dios está advirtiendo a Filemón de que él puede llegar a fallar, o sea, y puede llegar a hacer algo que no sea muy apropiado, o sea, muy decoroso para con un siervo de Dios. Pero ya Dios le está advirtiendo a Filemón y le dice para siempre. Entonces, en nuestras iglesias es muy popular, y especialmente en este siglo en el que todos estamos bastante acomodados, especialmente creo que por el estado de Texas, donde todo el mundo tiene su trabajo, tiene incluso muchos sus propias compañías, la mayoría de cristianos son profesionales. Entonces lo que me preocupa es de que Pablo le dice que lo recibiera para siempre, que recibiera a Onésimo para siempre. Y nosotros estamos tan limpios, o aparentemente, superficialmente, nos vemos tan limpios, tan santos, como tan santificados, de que en el momento que uno de nosotros le fallamos a Dios, nos tiramos para afuera. Si no es automáticamente nos salimos nosotros, sino la iglesia nos saca o nos descarta el pueblo de Dios. No recordándose que a Filemón se le recalca por la palabra siempre de que él no era, de que lo iba a recibir ahora que estaba limpiecito, sino que cuando él se ensucie un poco, manténlo en la iglesia, ayúdale y déjalo que se levante otra vez. Porque un día Dios lo va a levantar, pero no es tu trabajo el echarlo de la iglesia. Entonces, y a mí me impresionaba esta escritura, porque primero que nada es el apóstol Pablo el que está intercediendo por Onésimo, y segundo es de que no está dándole una luz, dándole un entremés, de lo que va a ser el futuro de Onésimo. Entonces, y como buen padre espiritual, él se preocupa de que si en el camino de que él va a estar creciendo en las cosas de Dios, en el conocimiento de Dios, en los ritos de la iglesia, en cómo se conducirse en una congregación de santos, en una sinagoga, entonces en lo que él está aprendiendo todo esto, pueda ser de que vaya a fallar en algo. Pero le dice, por favor, no me lo recibas solamente para el presente, sino recibímelo para el futuro también. O sea, estoy pidiéndote ya no solamente por hoy, sino que cuando te falle un poquito, cuando no pueda hacer las cosas como la iglesia lo requiere, Filemón. Incluso cuando te lo estoy diciendo a ti, Filemón, cuando la iglesia me lo quiera correr, cuando la iglesia me lo quiere echar para afuera, que no me lo entiendan, que no entiendan de que es una persona que está siendo regenerada, bien su mente, su cuerpo ya está regenerado, pero tiene que aprender a caminar. Onésimo, por favor, recibíme a Onésimo, porque el tiempo que estuvo afuera de ustedes sirvió para que llegase a un conocimiento grande. Pero ahora me temo de que cuando ya estén en la iglesia, cualquier problema de que no se conforme con los estándares, con las reglas de la iglesia, con las reglas, y por miedo de no quedar mal con la iglesia, me lo vayan a correr. Y por eso Pablo, yo siento el corazón de Pablo, y más bien el corazón de Dios, diciendo para siempre. Porque va a haber momentos en el que se va a parar y va a predicar y va a caer la gloria de Dios, y la gente va a ser edificada y va a ser una gran bendición. Pero tal vez cuando se baje del púlpito, mi pobre muchacho no sabe cómo comportarse como un religioso.
no sabe que no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y que está siendo criticado y visto por el diácono, por el arzobispo, está siendo observado por el anciano, y el anciano quiere que este joven cristiano, este recién convertido, ya hable y que camine como él, sin darle oportunidad a crecer y llegar a ser, pero él no, y crecer saludablemente, siendo usado de parte de Dios. Así es que para mí, en esta oportunidad, yo les ruego en el nombre de Dios, no quiero ser presuntuoso y pensar de que usted es un pastor, o pensar que estos videoclips son para la edificación y para buscar aplicarnos en nuestra vida, aunque no seamos cristianos fuertes, incluso si usted no es un cristiano tampoco, o sea que no es creyente y no ha recibido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, pero que sí aprendamos. La Biblia no es un libro malo, al contrario, es un libro bueno, de donde nosotros podemos aprender muchas cosas para aplicarlas con nuestra vida cotidiana. Así es que mi intención con esta escritura es de que sea quien usted sea, si Dios nos da el privilegio que usted vea este videoclip, aprenda un poquito de esta. Deje que Dios lo ministre a través de esta palabra. Deje que la opinión del hombre no sea su dirección, que el aparentarle a la congregación, a una comunidad, no sea su dirección. Especialmente si usted está en un puesto, en una posición de influencia. Si ya usted no tiene que andar aparentando, no tiene por qué estar ganar la opinión favorable de la gente, aplique la palabra de Dios en su vida. Acuérdese que le dijo Pablo a Filemón, también otro consiervo de él, y ahora recomendando a otro consiervo, le dijo: para siempre. Para siempre. Ese es el versículo 15, el último inciso. Para siempre. No solo cuando esté bien, no solo cuando esté como bien fogoso, sino que para siempre. Para siempre. Estoy hablándote como papá. A veces nosotros vamos a una iglesia donde no nos conocen y ya llegamos cristianos, ya llegamos viejos, pero Pablo dice para siempre. O sea que yo vi a Onésimo en la cárcel recibir a Jesús. Yo lo vi llorar, yo lo vi batallar queriendo quitarse las malas palabras de su boca. Yo vi cuando llegó al altar, y en el altar hasta se le cayó la caja de cigarros, se le cayó la cocaína de su bolsa. Pero vi que al día siguiente llegó y se arrepintió, y después llegó otra vez y llegaba un día tras día y quería siempre saber más de Dios, porque Dios trabajó en su corazón. Y le dice Pablo a Filemón: no me lo tires, cuídamelo. Esas ovejas que están ahí sentadas no son de Dios. Tú solamente eres administrador, no eres el dueño de las ovejas. Administrame bien a Onésimo. Amigo, hermano, gracias por su atención. Que Dios me lo bendiga.